Tenemos ahora al doctor Paulo Cozze. El doctor es máster en cirugía por la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Doctor en ciencias quirúrgicas por la Universidad Estatal de Campiñas. Tiene una beca avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad de Calgary, Canadá. Es miembro del Comité Educativo EDUCOM de la ECO, miembro del Comité de Estudios Multicéntricos del Grupo de Estudios de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Brasil. Es miembro de la Organización Internacional de Enfermedades Inflamatorias Intestinales. El doctor Cozze va a estar con su participación cuándo enviar a cirugía a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenido, doctor. Buenos días, derecho acá de Toronto, Canadá, creo que me oyen bien. Empiezo agradeciendo el honor de estar disponible para dividir con ustedes alguna parte de conocimiento, a la doctora María Luisa, al doctor David, y también a mi amigo Juan Paredes, que me parece que está en la sala. Para nosotros es un honor poder representar a los cirujanos. Acá está Juan. Qué bueno, Juan. Un fuerte abrazo directo de Canadá. Buenísimo. En los próximos 20-25 minutos yo voy a intentar pasar a ustedes conceptos básicos de cirugía, el papel del cirujano en enfermedad inflamatoria intestinal, porque a despecho del gran avance en las terapias médicas, gran avance, ainda tenemos pacientes que no consiguen controlar su enfermedad y van a evoluir para necesidad de cirugía. Entonces el papel del cirujano es fundamental en estas situaciones. Y yo empiezo diciendo a ustedes que gracias a Dios no estamos más en días viejos de cirugía. La cirugía para enfermedad inflamatoria no es más así como pensábamos antes. La desmistificación de la cirugía para enfermedad inflamatoria es muy importante. El papel del gastroenterólogo junto con el cirujano en definir el momento a la cirugía es fundamental en esta situación, porque los pacientes nos ven muchas veces como alguien que está preparado a cortar con mucha sangre, y así podemos ser vistos por la impresión del paciente. Tal vez algunos cirujanos se ven así como Dios, y tal vez intocables porque son personas tal vez muy importantes, pero la realidad que pasa es que los cirujanos son personas simplemente especializadas en un equipo multidisciplinar en ayudar pacientes. Y así tenemos que entenderlo, el rol del cirujano como una persona, una pieza más en el equipo multiprofesional que va a atender a estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Y la otra buena noticia es que la cirugía por enfermedad inflamatoria ha cambiado y ha cambiado mucho. Porque hoy tenemos principalmente los hospitales privados de Latinoamérica, tecnología que permite que nuestros pacientes sean operados en un día, por ahí para casa en 1 o 2 días, con cirugías complejas como colectomías, reservorios ileonales, por vía mínimamente invasiva, con la laparoscopia, por robótica y todo que podemos hacerlo. Entonces, las evoluciones de cirugía colorectal, como el proceso todo de recuperación rápida y tecnología, puede ser muy bien aplicado en cirugía para enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, vamos a empezar por Crohn y después vamos a hablar un poquito sobre colitis ulcerosa. En Crohn creo que estamos todos de acuerdo que tenemos una enfermedad más quirúrgica que colitis ulcerosa. La necesidad de cirugía en Crohn tal vez sea más pronunciada do que en colitis ulcerosa. ¿Cuándo vamos a indicar una operación? Una de las principales mensajes de esta charla que quiero dar a ustedes, mensaje clave, es que tenemos indicaciones para todos los fenotipos en enfermedad de Crohn, sea el luminal inflamatorio, por estenosis fibróticas e enfermedad penetrante. Son situaciones en que tenemos que sentar con el gastroenterólogo y definir el mejor momento para operar. Vamos a hablar un poquito sobre falla terapia médica. Podemos hablar sobre situaciones de estenosis fibróticas a donde la indicación de dilatación endoscópica no está establecida. Y claramente los pacientes con enfermedad penetrante, no tenemos que discutir, son pacientes que van a necesitar cirugía de forma muy clara. Asociadamente tenemos que ver que hay importantes escenarios como enfermedad perianal. Vamos a hacer pocos diapositivos al respecto de eso. La situación de fístulas enterocutáneas y tal vez una situación muy difícil para nosotros que es la enfermedad estenosante en duodeno,
que muchas veces necesita intervención quirúrgica. Entonces, claramente algunas indicaciones son muy obvias, con fístulas intercutáneas, masas inflamatorias, estenosis fibróticas longas, y múltiples perforaciones. Esas son situaciones de que no vamos a discutir mucho porque está muy clara la indicación de la cirugía. Pero cuando vamos a discutir la indicación en el fenótipo luminal, en cirugía tenemos buenas noticias también, porque son 4 pilares que vamos a discutir en cirugía para Crohn, en el fenótipo luminal. La situación de la cirugía más temprana, discutimos si el mesenterio hace diferencia o no, preservación cirúrgica y técnicas mínimamente invasivas, empezando siempre con la decisión por operar no tan tardíamente. Y cuando podemos decir cirugía temprana, no estamos diciendo en tiempo de diagnóstico, 1 año o 6 meses, no. Estamos diciendo temprana en términos de la evolución del fenótipo. Para nosotros, cirujanos, cirugía en el fenótipo luminal es cirugía temprana, porque así tenemos cirugías con mejores resultados. Varios estudios muestran que si esperamos mucho y hay retraso en la indicación de la cirugía, estas masas inflamatorias van a reclutar asas de Ilion que son muchas veces saldables. La enfermedad penetrante va a transformar esta cirugía en una cirugía más compleja. Tenemos un estudio comparativo donde randomizamos pacientes con enfermedad iliocecal luminal localizada, pacientes con laparoscopia versus infliximab. Lo que van a discutir en 5 años es que los pacientes resecados, solo 26% necesitaron de un anti-TNF después de 5 años. Esto es importante, este dato. Fernando estaba hablando antes, doctor Gomollón, sobre recurrencia quirúrgica. Acá tenemos 26% de los pacientes solo con biológicos. En los pacientes con infliximab, a lo largo de 5 años, mitad de los pacientes necesitaron ainda de una cirugía. Este estudio nos muestra de forma muy clara científicamente que una terapia avanzada eficaz no solo evita cirugía en todos los pacientes, tal vez retrase la indicación de cirugía en algunos. En Latinoamérica estudiamos eso en detalle y podemos ver que los pacientes operados por una enfermedad luminal tenían una morbidad postoperatoria más reducida, por la mitad prácticamente, 16% en comparación con 33%. Y también las tajas de reoperación muy reducidas porque es una cirugía mejor para nosotros porque podemos hacer por laparoscopia, por robótica, y es mejor para el paciente porque complica menos. Apunto que los gastroenterólogos, y acá un homenaje a nuestro maestro Fernando Gomollón, que estaba hablando, hoy los gastroenterólogos saben que tal vez la cirugía más temprana y una resección más curativa sería una posible indicación para algunos de los pacientes. El segundo pilar sería la resección mesentérica, y Fernando ya exploró eso porque tenemos que entender que la inflamación está muchas veces concentrada en el mesenterio y hay acción inmunológica en el mesenterio como un órgano que posiblemente puede estar ligada al trigger inflamatorio para enfermedad de Crohn. La situación es que un estudio retrospectivo publicado por Coffey de Irlanda mostraba que los pacientes que tenían extensión de la resección mesentérica tenían una menor proporción de cirugía, de reoperaciones, recurrencia quirúrgica a largo plazo. Pero nosotros sabemos que recurrencia quirúrgica no es un objetivo tan claro porque hay muchas variables envolvidas. Para nosotros, recidiva endoscópica sea más interesante. Y a despecho del estudio que tenían en otras situaciones, ya le mostró a doctor Gomollón que la situación de mesenterio no fue comparada, fue comparada, pero no fue superior en relación a una cirugía tradicional en un estudio prospectivo y randomizado como el estudio SPICY, recién publicado ahora en Lancet Gastroenterology. Por tanto, nosotros muchas veces resecamos el mesenterio simplemente inflamatorio, macroscópicamente, porque es más fácil así hacerlo, sangra menos, pero no sé si hay tanto beneficio en términos de recurrencia o no. El segundo fenotipo es el fenotipo de la estenosis. Y digo que en una situación como esta podemos decir que el rol de la cirugía es importante porque tenemos como función, como cirujanos, preservar al máximo tanto de intestino cuanto podemos. Porque sabemos que antiguamente se llamaba la síndrome del salami, que iba cortando chop, 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 y al final del día se acababa el salami. No es así más, porque tenemos que preservar las asas de Ilion el máximo que podemos para evitar falencia intestinal. Para eso utilizamos
Stricturoplastias, técnicas de preservación intestinal. Cuando son cortas las estenosis, acá tenemos la técnica de Heineke-Mikulicz, que muchas veces es muy fácil, se abre longitudinalmente, se cierra transversalmente, y este paciente entonces cicatriza toda esa parte inflamatoria por un aumento del calibre que va a reducir el crecimiento bacteriano local. Pero cuando hay múltiples estenosis, se puede sumar múltiples stricturoplastias Heineke-Mikulicz. Aquí tenemos ejemplos de casos de nuestra unidad que tratamos así por vía abierta. Son cirugías muchas veces que necesitan palpación. La limitación por vía laparoscópica es muy nítida en estas situaciones. Cuando las estenosis son muy longas, 10 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros, tenemos que hacer técnicas diferentes, y una de las más utilizadas es la técnica de Fini. La técnica de Fini es como si hacemos pouches dentro del seguimiento intestinal, grande comunicación con anastomosis laterolaterales, con el intuito de reducir el crecimiento bacteriano local. Muchas veces con esto podemos encarar una mucosa completamente cicatrizada después de la cirugía, y se puede hacer de forma múltiple también. Hay otros tipos de plastías no convencionales. Hay algunas como esta, que es la plastía mundialmente conocida como plastía a Michelazzi, por ser intencionalizada por Fabrizio Michelazzi, cirujano italiano que vive en Nueva York. Y acá podemos ver que es una stricturoplastia, una anastomosis lateral muy longa. Y yo sé que esta es una técnica muy practicada en servicios de Europa, solo en pacientes hoy que tenían riesgo incrementado de intestino corto. Entonces, algunas tácticas cirúrgicas que podemos tener. Pero el rol en la enfermedad penetrante es muy importante, porque mismo en la enfermedad penetrante, con fístulas internas, fístulas externas, podemos usar y abusar de las técnicas mínimamente invasivas, que constituyen el cuarto pilar importantísimo del manejo moderno cirúrgico en la enfermedad de Crohn. La paroscopía hoy es el padrón oro. La paroscopía hoy es la regla, no es la excepción como era años atrás. Mismo en pacientes con largas masas inflamatorias o eventualmente obesos, como acá estamos viendo, podemos hacer por técnicas mínimamente invasivas. Y claramente, a la izquierda, por ejemplo, vemos un caso en un paciente con una cirugía más temprana. Este es un vídeo muy viejo, a donde operábamos por laparoscopia con equipamientos que hoy no tenemos más, pero los planes están todos en loco y la anatomía está muy preservada, como se ve. Pero después, con la creación de la experiencia, podemos nos atrever a tratar casos como este de la derecha, casos con una masa inflamatoria, con un plastrón, a donde podemos ver que hay adherencias inflamatorias en la pared. Siempre con auxilio de equipamiento de energía, podemos entonces ir disecando estas masas y hacer cirugías muchas veces que no teníamos condiciones. Entonces, estas reoperaciones o estas cirugías, tal vez con masas inflamatorias más completas, yo soy un defensor que tienen que ser centralizadas para centro de referencia, porque muchos cirujanos no tienen tal vez tanta experiencia en hacer eso con Crohn, principalmente porque son masas que están grudadas en recto peritoneo. Hay muchas veces dificultad con la disección del ureter, como vamos a ver adiante. Entonces, hay sí indicación, hay posibilidad acá el ureter, como estamos viendo, pero tiene que ser en centro de referencia. Porque situaciones como esa, con masas inflamatorias grudadas en la región iliocecal, exigen mucho de nosotros, porque Crohn, la enfermedad de Crohn tiene esta capacidad de se adherir muchas veces de forma fija a la pared abdominal por dentro. Muchas veces hay abscesos bloqueados que necesitan intervención. Y más recientemente, creo que de 2 años para acá, podemos envolver mucha discusión sobre anastomosis con OS, isoperistáltica, anisoperistáltica, pero todas son anastomosis buenas para hacerlo. El mensaje que digo que tiene que hacer la anastomosis que más tiene experiencia, visto que hasta hoy el tipo de anastomosis no implica en mayores o menores tajas de recurrencia. Hay mucho cuestionamiento hoy al respecto del cono S, que tal vez sea un hype, una moda apenas, pero el real beneficio no tenemos observado en estudios prospectivos. Por final, podemos ver que hoy con la utilización de la tecnología robótica, todas las ventajas de la cirugía robótica son aplicables en la enfermedad de Crohn. Acá estamos viendo un caso de una colectomía derecha,
disecando el recto peritoneo. Miren ustedes que no hay sangramiento, no hay sangre en el campo cirúrgico. Y acá el control del meso que vamos a hacer, que muchas veces es difícil por la paroscopia, porque los equipamientos de energía tal vez no sean tan potentes como este bipolar del robot que está en mi mano izquierda, que tienen una energía muy buena para coagulación, y así podemos vaso a vaso ir disecando el mesenterio y clipándole y controlar todo ese sangrado de una forma buena. Estos son pacientes que van para casa en 1 día, 2 días, porque la recuperación postoperatoria es fantástica. No hay necesidad de utilización de opioides, no tienen dolor postoperatorio, y su recuperación para caminar y para sus habilidades, reducción de ilion paralítico, son ventajas de cirugía robótica que están empezando a ser aplicadas en la enfermedad de Crohn ahora, inclusive en masas grandes como esta que están viendo los señores. Breves palabras sobre enfermedad perianal fistulizante. Acá el rol del cirujano, el papel del cirujano es esencial. Hoy repito, todo paciente con enfermedad de Crohn perianal fistulizante, antes de empezar una terapia avanzada, y lo que más utilizamos hoy es infliximab, en combinación con la tiopurina, por ejemplo, tiene que pasar por una curetaje, una higiene perianal con drenaje de todos los trayectos, colocación de los sedales, para que nosotros podamos tener una efectiva acción de la medicación en este tipo de tecido. Entonces, hacemos eso muchas veces de forma continua, a cada 6 meses, siempre intentando limpiar y mejorar la condición local. Hacemos eso dilatando las estenosis, curetando los trayectos y siempre empezando por un examen bajo anestesia. Hoy prescribir un anti-TNF, por ejemplo, sin este preparo cirúrgico, creo que es uno de los errores médicos que muchos cometen. ¿Por qué necesitamos de esto? Retirada de este tejido inflamatorio, tenemos que también dilatar las estenosis para que estas fístulas puedan cicatrizar. A despecho que al final tenemos grandes heridas y todo así, esto mejora con la terapia, pero no hay condiciones de hacer una terapia sin este tipo de preparo quirúrgico. Entonces el rol del cirujano en esta fase inicial es total, y después, a donde retiran los sedales, la terapia está muy eficaz. Se podemos discutir, por ejemplo, técnicas avanzadas que pueden ser utilizadas, como por ejemplo el avanzo mucoso, el lift, procedimientos con láser que pueden eventualmente nos ayudar a cerrar fístulas que ainda persisten crónicamente epitelializadas. Mucha expectativa con las células madre. Las células madre están comercialmente liberadas en Europa con el nombre de Alofisel, Darvastrocel, el nombre de la solución de las células. Son inyectadas alrededor del trayecto, pero tiene un costo de 60.000 euros, con una logística muy difícil porque hay solo 48 horas de laboratorio en Madrid hasta el procedimiento. Por este motivo, estamos muchas veces conflictando nuestras ideas porque es una terapia extremadamente cara. Y el segundo estudio, ADMIRE, que fue realizado en los Estados Unidos, no mostró efectividad en comparación con simplemente un curetaje de trayecto y un cerramiento del orificio interno. Por tanto, hoy tenemos que tener formas más baratas de captación de las células, y acá esto ya fue estudiado. Este es un estudio de 5 años atrás, ya mostraba que la inyección de gordura frescamente colectada del mismo paciente, en el mismo procedimiento, puede traer beneficios inmunológicos de cicatrización. Y nosotros estamos haciendo esto. Esta es una demostración clara de nuestra centrífuga multiavanzada de los residentes en el hospital público donde trabajamos. Podemos ver que podemos colectar esta gordura, dejarla descansando, retiramos el líquido y después inyectamos esto alrededor del orificio interno de las fístulas. Acá una fístula anovaginal que se cerró con lipoinyección. Entonces, inyección de gordura con propiedades de cicatrización probablemente sean el futuro para enfermedad perianal. Porque casos como este podemos transformar en casos bien sucedidos, pero hay mucho costo. Acá son prácticamente 5 años, algo como 12 o 13 procedimientos bajo anestesia, sedales, inyección de gordura y algo más. Entonces no es fácil, esos pacientes no son fáciles. Entonces, para terminar esta parte de Crohn y después una breve noción de colitis ulcerosa, hay indicaciones de cirugía en los 3 fenotipos, tanto en la enfermedad luminal cuanto fibroestenótica y como enfermedad penetrante. Basta discutirnos de forma multidisciplinaria. Breves palabras en colitis ulcerosa. El rol del cirujano se puede hacer en dos fases de la enfermedad: la fase aguda en pacientes internados, bajados del hospital,
o pacientes con enfermedad crónica. En la situación aguda, la mensaje clave es que nosotros gustamos de ser envolvidos en el momento de la admisión. No es una ventaja llamarlo cirujano después de 3, 5 días de corticoides, Fue la donde luz que todo se fue. está definido. Es que no va a funcionar este, no, porque este es un... Entonces, envolver al cirujano desde la admisión creo que es muy importante para nosotros, porque podemos tener indicaciones cirúrgicas en primer día, en tercer día, y necesitamos con nuestro equipo ver a esos pacientes 2, 3 veces al día. La lesión cirúrgica es que si hay indicación de una colectomía, preservar la pelvis es muy importante. Acá un cerramiento del recto arriba del nivel del promontorio, a donde no penetramos en ningún plan anatómico de la pelvis, ya preservando esto para un reservorio futuro. Entonces, esta es la mensaje clave que tenemos que tener. Grapamos y acá está el recto totalmente cerrado, bajo, con la pelvis totalmente preservada. En la situación crónica, lo que vemos hoy es un incremento muy grande de las opciones terapéuticas médicas, pero en algunas situaciones donde hay microcolon, colon tubulizado, situaciones como esta son situaciones a donde necesitamos mucho perceber que este colon no tiene más función. Y así necesitamos entonces una colectomía. No sé si hay un audio abierto en algún punto. Porque este tipo de colon que perdió las funciones ya no tiene más ninguna función a no ser transformar esos pacientes en displasia, en Sí, neoplasia. doctor, disculpe que le interrumpa. Tuvimos un corte de electricidad como hace 3 minutitos. Entonces, ¿Quieren que vuelva? pues, sí, ¿Quieren que por vuelva a favor. qué punto? ¿A qué punto? Empezando colitis ulcerosa Sí, nuevamente. sí, sí, doctor Kotze, desde colitis ulcerosa, por favor. Este corte de electricidad fue a dónde están ustedes, no acá. No, no, sí, acá en Quito, exactamente. Exactamente. Entonces vamos a empezar nuevamente sin problema, con colitis aguda severa. Acá estamos teniendo las indicaciones de cirugía, entonces, en 2 escenarios, en colitis aguda severa, en la situación crónica. Vamos entonces a pasar el papel, el rol del cirujano en estas 2 situaciones. En la colitis aguda severa, nosotros gustamos de ser envolvidos en la admisión de los pacientes. Lo que pega es que muchas veces nos llaman en tercer, cuarto día, pero muchas veces las decisiones están tomadas. Nosotros gustamos de conocer a estos pacientes al momento de la admisión para que nosotros podamos participar en las conductas, ver al paciente día por día, y si eventualmente hay una indicación de colectomía, el paciente ya nos conoce y está desmistificada la figura del cirujano. Y la indicación puede ocurrir en cualquier momento con sepsis, con perforación bloqueada o no, megacolon tóxico, eventualmente una falla a 2 terapias de rescate, corticoides y tal vez inflixi o un inhibidor JAK en altas dosis. Cuando vamos a hacer una colectomía, la mensaje clave es que no podemos adentrar en los planos de la pelvis. Acá están viendo ustedes en una colectomía total robótica, podemos ver que hay un cerramiento del muñón rectal arriba del nivel del promontorio, porque estamos nosotros preservando todos los planos pélvicos. Acá está la grapa disparada, seccionado, toda la gordura, y acá tenemos el muñón rectal cerrado, y todos los planos pélvicos están preservados, porque vamos a volver acá 6 meses después para un posible reservorio renal. Entonces la lección es esa, no inventar la rueda, simplemente una colectomía total, muñón rectal alto y ileostomía terminal. En la situación crónica, esa es la situación que vemos hoy. Pacientes que tienen múltiples opciones terapéuticas, médicas, que van a tener posiblemente una pérdida del tiempo de la progresión de la enfermedad. Muchos dicen que Crohn es progresiva y CUSI no, pero sí, hay progresión de CUSI para esos microcolons que pierden totalmente la función. La función en esta situación es una solamente, dar al paciente displasia y cáncer. Y esta es una situación que va a inferir mucho en la decisión a ser tomada, porque la confección de reservorio actualmente se hace muchas veces en 3 estadios porque estamos viendo pacientes exhaustos de terapias, marinados con corticoides, desnutridos, anémicos, y son pacientes que van a tener una colectomía total con ileostomía antes. Y después van a hacer los 2 pasos quirúrgicos para construcción del reservorio. Lo que estamos viendo hoy es un incremento de la indicación cirúrgica en colitis ulcerosa por displasia y cáncer. ¿Por qué esto? Porque estamos tratando a nuestros pacientes por más tiempo, múltiples opciones terapéuticas médicas, pacientes fican más tiempo con este colon, 20 años, 30 años de enfermedad, entonces estamos operando más hoy pacientes con displasia y cáncer, pero ainda tenemos situaciones de terapia, refractariedad a terapia médica.
El menú cirúrgico en la colitis ulcerosa es muy interesante porque, claro, sabemos nosotros que el reservorio ileanal es la mejor cirugía para nuestros pacientes, pues preserva la vía normal de defecación. Pero hay otras técnicas y hay unas que son muy discutidas, como por ejemplo la anastomosis ileorectal, preservación de la pelvis. Creo que hay una indicación para estos pacientes solo en aquellos que abren un diagnóstico con un brote, admitir en el hospital, hacen una colectomía total, nunca pasaron por algún tratamiento de su enfermedad de forma propia, principalmente en chicas jóvenes que tienen interés en preservar la fertilidad. Pero hoy estamos viendo nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria cada vez más viejos, y esos pacientes están tal vez teniendo situaciones o tumores o áreas displásicas después de 40 años en remisión clínica endoscópica. Entonces hay indicación en este tipo de paciente de eventualmente realizar colectomías segmentares. Hay discusión en la literatura, pero es una opción. Por campo de pesquisa, ahora tenemos viendo, los estudios acá están siendo publicados, la simple retirada del apéndice en aquellos pacientes que tienen una hiperemia alrededor del apéndice en la colonoscopia, nos trae resultados similares a una terapia avanzada, algo como 40-50% de remisión de la enfermedad. Entonces son pacientes que pueden se beneficiar en situaciones como esta. Y siempre lembrar que los pacientes más viejos que no tienen buena función esfinteriana, hay siempre la opción de una proctocolectomía total con una ileostomía que va a dar una calidad de vida muy buena para estos pacientes. Y la indicación es para prevención de incontinencia y también los pacientes con displasia o neoplasia de recto bajo. Normalmente operamos en 3 fases, como le dice, pacientes son muchas veces exhaustos de terapias médicas y acá estamos haciendo una colectomía total inicial, retiramos el espécimen por el sitio de la ileostomía y practicamos una cirugía sin incisión por vía laparoscópica. Acá está el espécimen. Después construimos 6 meses después el reservorio por el mismo buraco que lo colocamos la ileostomía, colocamos esto adentro, insuflamos y así podemos proseguir con laparoscopia o robótica para construcción del reservorio y conexión de este reservorio en el canal anal. Acá estamos viendo una cirugía difícil en un varón que tiene una pelvis muy estrecha y muchas veces no conseguimos retracción adecuada para este cerramiento para realización de la anastomosis que acá estamos viendo. Una anastomosis anal. Acá está el piso pélvico, algo como 2 centímetros acima de la margen del año, conectando el pouch abajo. En situaciones como esa podemos hacer disección de abajo para arriba, cirugía transanal, que yo creo que con el advento del robot esto va a caer cada vez más. Algunos grupos del mundo insisten en hacerlo, pero este equipamiento que acá estamos viendo, que es un single port anal, cuesta muy caro en Latinoamérica, y para nosotros es una indicación tal vez en pacientes obesos, hombres, porque es una situación con grapa única. Acá estamos tirando el muñón rectal, como se ve, a la resección del muñón rectal. Posteriormente bajamos el reservorio por un Foley. Después hacemos una punción con una grapa única. Estamos grampando y acá está la anastomosis muy bonita, visible, con 2-3 centímetros y una cirugía sin cualquier incisión. Entonces es una cirugía laparoscópica de reservorio con acceso transanal. Y la ventaja es que es una grapa única. No hay necesidad de doble grapa o que tal vez reduce el riesgo de una fuga. Y yo creo que la mejor indicación de cirugía robótica para enfermedad inflamatoria sea esa. Pacientes con colectomía total previa que van a hacer un reservorio con una proctectomía complementar. Todas las ventajas de la robótica son muy instruidas. Acá podemos ver un caso de una paciente que yo operé con un pouch. Y acá está el muñón rectal, todo identificado previamente. Podemos hacer la calidad de la disección, como se ve. La disección pélvica es muy bonita. No hay sangrado, como se puede observar. La ventaja del robot que se coloca la cámara de forma inmóvil hasta el piso pélvico e enxergamos cosas muy cerca de la cámara y no hay un asistente, por mejor que sea, que consiga hacer una cámara tan próxima y tan de calidad como esta. Una vez que estamos en el piso, pasamos la grapa, conferimos todo el piso de la grapa y acá está el aspecto de la pelvis totalmente esvaciada, con resección todo el mesorrecto, cómo se manda el figurino de una chica joven, y acá el reservorio se bajando muy bien, sin tensión, por la vía robótica para hacer toda la conexión. Entonces, yo creo que los mensajes clave para colitis ulcerosa son que tenemos que ser envolvidos siempre al día 1 en colitis aguda severa y siempre preservar la pelvis con una colectomía total y ileostomía si necesitamos de una colectomía.
En la fase crónica podemos ver que muchas veces estamos empezando a hacer más procedimientos por 3 estágios porque recibimos pacientes más exhaustos de terapia. El reservorio anal es lo que más perto de la perfección posible. Sabemos que hay limitaciones, cirugía difícil técnicamente, el riesgo de reservoritis, pero es lo más perto que podemos tener de perfección. Técnica cirúrgica muy importante de forma mínimamente invasiva, robótica, atención a complicaciones y tal vez algunos pacientes puedan se beneficiar de terapias alternativas como ileorectoanastomosis o apendicectomía. Acá está una foto de nuestro servicio con todas las personas que nos ayudan y estamos listos ahora para un par de preguntas. Gracias por su atención, amigos. Paulo, muchísimas gracias por la charla. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta acá en el auditorio. Bueno, yo quería felicitarte por la charla. Nosotros estamos en el Hospital Bonorino Udaondo de Buenos Aires, un hospital público que empezó a operar pouch antes del año 1990 y hay en el hospital más de 500 pouch operados. También se hace en 3 estadios porque vienen pacientes muy graves y a pesar de todo, nosotros no entendí si la medicina robótica la estás haciendo en el privado solamente o también la podés hacer en el público. Pero bueno, yo creo que en los hospitales públicos con mucha voluntad, como han hecho los cirujanos de nuestro hospital, que prácticamente centralizaban este tipo de cirugía, se puede hacer también y o sea, se puede pedir recursos y mientras tanto hacer lo que tenemos y hay 598 Crohn que se han operado en el 42% de los casos. Ahora eso ha disminuido mucho con el tratamiento biológico. Me refiero que si estamos en Latinoamérica, tenemos que todos ponernos de acuerdo y tratar de que se haga lo mismo en los hospitales públicos y en los hospitales privados, porque si no, es como se queda mucha gente afuera. Yo misma me perjudiqué y le di mucha más importancia al hospital público que a lo privado, que casi lo estoy dejando digamos, porque creo que el hospital público no puede tender a abandonarse. Bueno, esa era mi pregunta, si estás poniendo o pudiste conseguir las mismas cosas para el hospital público y para el hospital privado de todo esto maravilloso que haces, que bueno, en mi hospital también lo han hecho con mucho esfuerzo. Muchas gracias. No, nuestra realidad no es la misma y los 2 hospitales, a pesar de son hospitales juntos, mantenidos por la misma institución, la Universidad Católica de Paraná, pero el robot se está restrito al servicio privado por hora. Pero es una recuperación fantástica de los pacientes. Cuando hacemos reservorios en pacientes con robot, muchas veces se van con 24 horas a casa, 36 horas, porque no tienen dolor, es una recuperación increíble. Y yo era un escéptico con críticas a robótica, pero estoy me curvando porque tengo mucha experiencia hoy y te digo que hay una diferencia brutal. En el servicio público podemos hacer por laparoscopia los Nosotros también. pacientes, pero muchas veces tenemos que hacer abierta porque hay dificultad con las grapas. Las grapas laparoscópicas costan caro y muchas veces hacemos todo por laparoscopía y tenemos que abrir un Fallen Steel para terminar la operación con una incisión debido a no tenemos muchas veces estas grapas que son muy importantes en este tipo de cirugía. Pero sí, Claro, usted como yo es una apasionada por servicio público, hay mucha experiencia, hay mucha historia, ha ayudado a mucha gente como nosotros. Yo tampoco trabajo en los 2 escenarios y tiento siempre mejor para todo. claro, no, o sea, admiro la cirugía robótica, lo que mostraste, y bueno, veo que también haces un esfuerzo grande en el hospital público, y creo que nuestra función también es tratar de emparejar a los 2 lados. Creo que a veces es muy difícil, que no podemos, pero bueno, creo que tenemos que hacer más o menos un pacto para que la gente de los hospitales públicos tengan
los mismos derechos que los privados. A pesar de todo, ponemos todo el esfuerzo y somos centro de referencia, aún siendo hospital público, para cirugía, y tenemos la mayor cantidad de pouch y la mayor cantidad de Chrome por lejos. Pero bueno, es un poco mi sentimiento, y quisiera extenderlo a toda la gente que tenemos que luchar por el hospital público. Muchas gracias. Bueno, una pregunta, doctor. Mire, nosotros estamos ya con robot acá también, pero a contrario a ustedes, no privado, lo nuestro es de seguridad social. Estamos ya, vamos aproximadamente 36 cirugías de colon y recto, que es las que llevamos, 62 más o menos del servicio, que somos 2 coloproctólogos. Lo que sí es verdad, la recuperación es inmediata, muy buena, el paciente se recupera inmediatamente. Generalmente a veces terminamos haciendo híbrida, parte laparoscópica, parte robótica, pero ni por los costos a veces tenemos que abrir pequeñas fanestiel para poder hacer las anastomosis, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer a veces para abaratar costos. Ahora, veía que usted hace completamente una coloproctectomía. Sí, no sé, nos da un poco de recelo acá hacer eso cuando tenemos megacolon tóxico. Siempre vamos por la colectomía, dejamos el recto para una segunda opción quirúrgica en donde hacemos la proctectomía más el reservorio y ahí la anastomosis coloanal con línea de grapas, una sola línea de grapas. Y luego la restitución de la ileostomía que dejamos en asa arriba para protección de la anastomosis. Pero nunca hemos hecho colectomía más proctectomía al mismo tiempo en un paciente agudo, ¿no? Es mucho tiempo quirúrgico, Sí. y mucho más complicación, ¿no? En mi hospital tampoco. Sí, y no se debe hacerlo, no se debe hacerlo porque en la situación aguda no se hace anastomosis. Los resultados son desastrosos. Usted tiene razón, la indicación de la coloproctectomía sería 2 estagios. Hoy está reservada a pacientes que tienen enfermedad en remisión por mucho tiempo, están bien, muy bien nutridos, sin anemia, sin corticoides, sin droga avanzada muchas veces, y pacientes que evolucionan con una displasia en alguna región. Esos son pacientes que están muy bien de salud, pero tienen una lesión pretumoral y necesitan una coloproctectomía en 2 tiempos y no 1 y no 3. En las fases agudas no hacemos reservorio tampoco, y no se debe hacerlo, tampoco reservorios o hidrorectoanastomosis. El detalle técnico que podemos decir es que a depender del tipo de robot que tiene usted, si tiene un XI, por ejemplo, se puede hacer con un single docking, se puede hacer cuadrantes a la izquierda y después a la derecha. Se puede hacer un procedimiento más extenso, pero ese es muy cansativo para nosotros, porque son cirugías que demoran 6, 7 horas, pero la parte principal de la ventaja del robot que yo veo es la pelvis, que podemos hacer una disección increíblemente mejor, la recuperación claramente. Estamos empezando ahora una experiencia en ileocolectomía de Crohn, porque la anastomosis intracorpórea con el robot es algo increíble también. Y creo que Sí, tenemos que acompañar. Yo creo que en 10, 15 años esto va a ser rutina. sí, acá tenemos XI y nos ha permitido, son cirugías muy largas a veces, pues tenemos que hacer colectomías izquierdas y despegar recto y todo, son doble docking a veces, son pesadas, pero sí, estamos con buen resultado. Ahora estamos en nivel T200, todavía no estamos haciendo recto completo, pero ya próximamente en eso. Bueno, Excelente, los muchas congratulo por esto, excelente. Doctor Kotze, le agradecemos mucho por su conferencia. Para nosotros como gastroenterólogos, pues es importantísimo conocer qué le podemos ofertar a nuestros pacientes. Entonces, gracias. Gracias a ustedes, amigos. Un fuerte abrazo. Les deseo un buen resto de evento para ustedes. Un fuerte abrazo, Juan, mi amigo también. Un abrazo, doctor. Alicia y Guillermo, un fuerte abrazo.